Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa que su canal Intégrate, la voz del pueblo, lleva para todos ustedes. Como siempre, intentamos llevar hasta sus hogares temas de interés que promuevan nuestra reflexión, pero sobre todo, pues la acción que nos lleve al crecimiento humano, al crecimiento personal de nuestra familia y de nuestra comunidad. Y en este día vamos a tratar un tema muy interesante. Pero antes quisiera dar las gracias a Casarte, Cafetería y Crepería, que el día de hoy ha abierto sus puertas para que nosotros podamos transmitir para ustedes desde este lugar, un lugar bastante agradable, muy recomendable. Pueden pasar un rato agradable con sus amigos, con la familia, o incluso contratarlo para un evento social. Va desde el catering o simplemente estar un rato aquí platicando. Agradecemos a José María López, el propietario de este lugar, quien les atenderá amablemente. Esperemos que puedan visitarlo. Estamos ubicados en 5 de mayo 408, en el centro de Apaseo El Alto, Guanajuato. Y serán todos bienvenidos. El día de hoy hemos querido hablar con ustedes o conversar sobre un tema que en los últimos tiempos se ha hecho cada vez más presente, no solo en los noticieros o en las redes sociales, sino también físicamente es más visible. Y nos referimos al tema de la migración. En ciudades cercanas, Querétaro, Celaya, desde hace mucho tiempo es muy común ver a migrantes centroamericanos sobre todo, cruzando las calles, generando incluso a veces problemáticas que polarizan a la sociedad. Pero en Apaseo también ya estamos viendo algunas de estas oleadas de migrantes, sobre todo a partir de ciertas políticas, tanto nacionales como internacionales, que permiten o han facilitado de alguna manera estas oleadas de migrantes. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a un especialista en este tema. Ha trabajado mucho sobre ello, incluso tiene trabajos publicados, trabajos académicos en colaboración con otros autores, y nos referimos al doctor Ricardo Contreras Soto. Él es antropólogo y nos visita desde la ciudad de Celaya. Junto con él estaremos analizando varios aspectos de este fenómeno de la migración, algunas de sus causas, sus problemáticas, sus aspectos positivos si es que los hay, y por supuesto terminaremos con una serie de propuestas de manera que podamos acomodar este fenómeno en nuestras vidas y de alguna manera nosotros también tomemos responsabilidad la parte que nos toca en este fenómeno. Queremos agradecerle al doctor Ricardo Contreras que esté con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, público. Nos da mucho gusto estar con ustedes, compartir reflexiones y plantear las problemáticas que en la vida cotidiana están. Y bueno, pues ahora tiene que ver el problema de la migración, lo vamos a abordar. He trabajado 10 años. El problema de migración lo suspendí antes del 2011, un poquito antes del 2011, después del 2011, 2009, cuando estuvo lo de los avionazos. Y luego giré hacia la pobreza, pero bueno, vamos a platicar del fenómeno migratorio. Muy bien, pues doctor, quisiera que pudiéramos iniciar nuestra charla compartiéndonos justamente qué es el fenómeno de la migración, qué es lo que implica este fenómeno y algunas de las principales problemáticas que conlleva este fenómeno. Bueno, hay distintos tipos de migración. La migración está considerada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como cuando una persona va a otro lugar y en un año va a radicar ¿A otro lugar? A otro lugar. Pero es diferente al turismo. Es diferente al turismo, se supone que es eventual. Si uno pasa por el camión, pues va a decir, no, es que yo también pasé. No, eso no es migración. Y probablemente las causas también sean distintas. Sean distintas, ¿no? Indudablemente. Hay una migración que se le llama migración forzada. La migración forzada es aquella donde, por ejemplo, pues existe un problema generalmente geológico, físico. Entonces, si llueve, si llega el tsunami, si tiembla, si hay situaciones donde pueblos completos o grupos de gente se van. En situaciones de guerra también se le llama migración forzada. La migración forzada es cuando
pues ya está una situación de caos que es imposible vivir, y cuando hay alta delincuencia también hay una migración forzada. Y la que nosotros hemos visto en México y en Guanajuato es la migración laboral. La migración laboral es la que muchos de nuestros televidentes van a acordarse, son la gente que va y busca trabajo. Este fenómeno no es nuevo, tiene mucho tiempo, no es eterno y se ha dado, eso es importante, que debemos de distinguir los distintos momentos de la migración. Pero la migración internacional, hay migración interna y migración internacional. La migración interna es, por ejemplo, cuando la gente se iba a la capital a buscar trabajo, o a Guadalajara, o a Monterrey, a las ciudades grandes, porque no había, o a Querétaro, ¿no? El caso de Apaseo Alto, que se va, que mucho tiempo también, mucha gente se da en migración interna, se iba o a Celaya, pero principalmente a Querétaro. Entonces, esa es la migración interna. Y la migración internacional, pues también es muy dada en nuestro estado. Llegamos a ser, en un momento dado, dentro de los 4 municipios, de 4 estados, junto a Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, fuimos los que mucho tiempo exportamos de manera involuntaria la cuestión migratoria. Entonces, bueno, a la que me voy a hacer referencia es a la migración laboral y después a la transmigración. Doctor, es muy común que relacionemos migración con pobreza, pero me preguntaba yo si todo tipo de migración tiene que ver con pobreza, o habría algunas causas distintas. Desde su experiencia, ¿cuáles serían esas otras formas de migración que probablemente no tengan que ver con pobreza? Ahora, también hay un debate, ¿no? Si la migración forzada no es, la pobreza no genera migración forzada. Ya. Entonces sí, porque no es tan voluntario. Muchos de los postulados, claro, son académicos y también es como de cuestionar, ¿no? O sea, pues es que si no hay trabajo y tengo que sobrevivir y tengo que mantener a la familia, pues entonces tengo que buscar dónde. Entonces no voy, me lleva la situación, ¿no? Te ves forzado a moverte. Pero bueno, está clasificado este tipo de migración como migración laboral. Bien, la pregunta tiene que ver un poco porque conozco a gente de Apaseo que ha tenido que emigrar hace muchos años. Muchos de ellos, por supuesto, que la razón por la que se han ido es una situación laboral, es una situación económica, pero también hay mucha gente que está ya, si no por gusto, al menos por una tradición familiar e incluso cultural, es decir, el papá o el abuelo o algún otro pariente ha emigrado en algún punto histórico y por tradición se puede hacer. Entonces, quisiera saber si efectivamente estas otras causas son suficientemente poderosas como para pensar en la migración. Sí, dices bien. Fíjate que nosotros hicimos un levantamiento largo en 10 años. Entrevistamos a 1,264 personas, o sea, es un montón de trabajo, porque no solamente es entrevistarles, es capturar, es ver el testimonio y después agrupar, bueno, todas las cuestiones de investigación. Pero lo que quiero decir es que encontramos, se llaman tipologías, 4 tipos de respuestas. Entonces, de motivos de migración. Entonces, claro, el motivo de migración mayor, el 70%, fue los motivos económicos. Y dentro de los motivos económicos también hay otras subclasificaciones. Efectivamente, por pobreza, por problemas en el campo, cuestiones de desigualdad, crisis recurrentes, no hay trabajo, una cosa es que, y además, bajos salarios. Más o menos son los principales. Y efectivamente los bajos salarios pues fue algo por lo que la gente, el no tener empleo o tener muy bajos salarios fue lo que hizo que la gente migrara a Estados Unidos. Al menos 70%. El 70%, que son bastantes. Y luego hay otras 3 subcategorías. Están los motivos familiares. Entonces se va el papá, se va la mamá, como muchos casos yo creo que de aquí de Apaseo, ¿no? Entonces ya vas y
te vas con tu hermano, te vas con tu tío, te vas con tu papá, buscas a tu abuelo. Como ya tenemos bastante tiempo, yo creo que sí hay más de 3 generaciones de mexicanos Seguro. que están allá. Ese es el motivos familiares. Y hay un motivo que se llama motivo personal, que lo dividimos en dos. El motivo personal, bueno, pues es que la gente quiere irse. Entonces, también hay muchos motivos. Embarazó a la novia, se peleó con el marido y se fue. ¿Estudios se incluiría aquí? Y estudios. La cuestión de estudios, sí. Mucha gente se fue porque pues ya se acabó. No, aquí yo me acuerdo que en Apaseo el Alto ha tenido problemas con los estudios medio superior, medio terminal, y con los estudios superiores. Los estudios superiores. Entonces, con esos ha tenido problemas y entonces la gente migra. Tengo entendido que ya desde hace un poquito de tiempo ya empieza a haber universidades particulares y cosas de ese tipo, pero todavía no responde al mercado educativo. Bueno, entonces, y hay otro que es motivos de placer, y esa no la tenía INEGI, me dio mucho gusto porque... ¿Y qué es motivos de placer? Bueno, pues motivos de placer, fíjense que es muy interesante esta subcategoría de motivos personales. Esta subcategoría la reconstruimos porque llega el momento en que no hay nada que hacer en la comunidad rural, no hay nada que hacer en la ciudad urbana. Sí. No hay nada que hacer, ya se acabó. Lo que sigue es que te cases, que estés panzón, que tengas hijos y ya se acabó la vida, se acabó, ya nomás te dedicas a mantener niños y esto, lo otro, una infidelidad, cosas de ese tipo, pero no hay, o sea, esa es la dinámica, pero no hay más allá, no hay donde sigas estudiando, donde generes una perspectiva profesional. Sí hay, bueno, sí hay de oficio, pero no hay profesional, etcétera. Entonces, esto de motivos de placer, porque no hay un proyecto en México, esa es la crítica que hacíamos en su momento, civilizatorio, cultural, que permita recrear y formarse a la gente. Y recrear es importante. Mucha gente decía, ¿sabes qué? Yo me voy. Oye, pero es que va a estar cortando pollos en la línea de producción allá en Estados Unidos. No me importa, o sea, yo nomás con que cambie. Un cambio el esquema. Y es muy interesante porque también encontramos que a partir como del 85 las mujeres empiezan a hacer esa dinámica de romper la vida cotidiana de sus lugares de origen, para empezar a ver cosas distintas, ¿no? Entonces, en el papel de los imaginarios es fundamental, porque imagínate, ¿no? Después, bueno, quiero decir, nuestra cultura es muy rica y muy bonita, pero cuando cambia y ves un mall grandote y ves otras formas de comer, hay comidas orientales, hay comida árabe, hay comida china, hay comida, entonces, mexicana, etcétera. Entonces se empieza a ver... apreciar, aun cuando los migrantes no andan como vacacionistas en la calle. Sí, claro. Muchas de las cuestiones que radican en los migrantes desde hace tiempo es el cuasi confinamiento, que es estar encerrados, porque si no llega la migra y se los lleva. Entonces esa es la dinámica que encontramos nosotros con los motivos de migración. Y en realidad no todo el tiempo fue la necesidad económica, es que era el discurso, la necesidad, ¿no? No solamente era la necesidad, sino que también encontramos que hubo migración recurrentes que iban iban una vez, regresaban, iban otra vez, regresaban. En Guanajuato, en un momento dado y histórico con Estados Unidos, teníamos algo que se llamaba... se llama migración circular o migración golondrina. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, estaban aquí en México los migrantes. Y después se iban, a partir de marzo hasta aproximadamente octubre,
se iban a Estados Unidos a cultivar, porque en esa época pues estaban las nieves, las lluvias y todo lo demás, entonces no había para cultivar. Y eso era mucho de nuestros campesinos mexicanos, esta forma de vida. Entonces iban, traían dinero, regresan. Pero a partir de la Simpson-Rodino y que se empieza a criminalizar la migración, entonces empieza a haber problemas muy fuertes. Déjenme decirles, fíjense que antes, pues había gente que era coyote, estoy pensando en Juventino Rosas, había familias que eran coyotes y los llevaban desde aquí, pero los trataban bien, los llevaban, los ponían allí al otro lado, los cruzaban, a veces los cruzaban de manera irregular, que después se llamó ilegal, pero era irregular, y se cambió cuando se criminalizó, se llama, y entonces se fueron y bien, todo bien, pero no, cuando se empieza a criminalizar la migración, cambian los actores sociales. Estos actores dejaron de existir, o no sé si terminaron en el bote, pero no. Era gente de confianza que le pagabas el boleto. Sí. Casi era como un tour, digamos. Sí, uno pagaba su paquete para que te pusieran en Estados Unidos. Claro, no todo el tiempo que decir que era bonanza y todo era utopía. No, si había cosas muy raras que son importantes que las tomemos en cuenta. Había casos donde la gente se la llevaban y llegaban a los lugares donde iban a trabajar, los obligaban a trabajar y tenían que pagar el boleto de ida. Entonces, en un capítulo que tenemos, bueno, déjenme platicarles, estos son 2 libros que hicimos. Primero les muestro el ancho y luego les muestro, es el tomo 1 y el tomo 2 sobre migración. En realidad son 6 libros. Son motivos de migración, proceso de circulación de la mercancía migrante. Lo que estoy platicando ahorita es el proceso de circulación de la mercancía migrante. Los problemas de la religión. ¿Qué pasa? Bueno, pues en México predominantemente las cuestiones somos católicos, ¿no? Catolicismo. El catolicismo predomina, pero no, también hay otras religiones y entonces hubo shocks culturales donde la gente convive con otras religiones, de las más variadas. O sea, por ejemplo, la protestante no es una, son bastantes. Entonces, y lo vaciado es que en el mercado laboral el papel de la religión jugaba un papel importante porque también era una manera de atraer a la gente y darles trabajo y mantenerlos en temporadas con más estabilidad. De hecho, fungieron muchas religiones, testigos de Jehová, cuáqueros, etcétera, para poder retener a los migrantes. ¿Y qué pasaba ahí en ese capítulo? Fue muy interesante porque lo que veíamos era cómo cambia el esquema mental cuando se vuelven de una religión a otra. Pero se vuelven de una religión a otra porque tienen la necesidad. ¿Sí me explicó? Es una situación conveniente en ese momento. En ese momento, sí, son conversos, se llaman conversos. Sí. Se hacen conversos muchos de ellos. Y está muy interesante porque es toda una lucha simbólica de las religiones al interno del mercado laboral que experimentan los migrantes mexicanos. Este es otro. Y tengo otro libro que es el de mi tesis doctoral, que es la percepción de la alteridad. Es cómo nos llevamos con los alemanes, con los brasileños. Claro, de la A a la Z, ¿no? Todos. Entonces, y logramos, para la tesis doctoral, ubicarlos con quién nos llevamos mejor, con quién nos llevamos peor. Pero cuando haces un análisis contextual, no es que sean, por ejemplo, con los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños, decían ellos que somos gachos, dicen los mexicanos son gachos. Pasamos y es que pasan por el país, y déjenme decirles, antes de que empezaran estas medidas fuertes, ya la policía de inmigración los agarraba y los torsionaba. Los agarraba y les quitaba su dinero. ¿Se me explicó? Sí. Mucho antes. Entonces, eso lo generalizan y dicen, no, es que los mexicanos... Todos. Y en el mercado laboral, pues estábamos con ellos, con los hondureños, con los salvadoreños, con los guatemaltecos. En el campo nos peleábamos la plaza, por llamarlo así. Bien, entonces sí, bueno, no quiere decir que todos estaban peleados con nosotros. No, hubo quien se portó genial, hubo quien se portó muy bien y todo lo demás.
Pero también, fíjate que es interesante, por ejemplo, con la gente, con los afroamericanos. Con los afroamericanos predomina que nos llevamos mal. Sí hubo cuates que eran, de muchos casos, logramos hacer una aproximación y la percepción general que tuvo la gente sobre esa experiencia. Son las experiencias que hay en torno a la migración. Y bueno, yo iba a platicar un poquito también del rollo de los imaginarios, porque también me estoy pensando en esta gente, en los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que tú llegas y tú tienes un modo de vida, de ver las casitas, de ver las relaciones y todo. Y llegan a Estados Unidos y se impactan y empiezan a ver otras formas. Sin embargo, tienen la necesidad de trabajar muy fuertemente en Estados Unidos la gente de México. Entonces, la cuestión es dura, pero también empieza a despertar otras maneras de pensar. Por ejemplo, en la comida, las primeras veces que iban los migrantes, pues sí, comían para satisfacer, o sea, claro, para llenarse. Pero en medida que pasa el tiempo, empiezan a decodificar experiencias que ya seleccionaban posteriormente, comer bien, degustar. Entre llenarse y degustar, decodificar la comida, decir, me gusta la comida oriental, me gusta la comida árabe, me gusta la comida japonesa, etcétera. Es un proceso que sucede y que también tiene que ver con, en medida que también ganaban un poquito más. Entonces, esa es una de las cuestiones. Bueno, el mercado laboral no se abre para todos, no, requiere de ciertos conocimientos. Entonces, aquí hubo gente de campo que se iba a trabajar allá, le pagan una bicoca, pero tiene experiencia. Sí les gustaba mucho los trabajadores del campo, a los patrones. A los patrones de Estados Unidos que trabajan en campo, porque les cobran barato, son altamente explotables y muy aguantadores. Aguantan y además saben trabajar y los traen, pero bueno, pero ese es el sector primario, que es agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, pesca. Pesca casi no tenemos una cultura de pesca, mucho, salvo los de la orilla, las costas, pero no es mucho. Sin embargo, en el sector secundario y en el sector secundario y en el sector terciario sí tenías que tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades. Entonces, esto lo digo porque eso se llama cualificación, donde la gente se prepara académicamente y a través de capacitaciones y demás para poder ejercer un trabajo. Y a veces el trabajo no es que sepas cortar o que sepas, sino que tengas que hacer todas las operaciones mentales para poder realizar esa actividad. Bueno, a esa gente era bienvenida, porque ya las preparamos. A mí me tocó ver gente que tenía el título de arquitecto, pasa a ser como un auxiliar de arquitectura, hacía unos planos geniales y le pagaban no mucho, bueno, pero le pagaban mejor. Entonces hay una pirámide de conocimiento en el mundo laboral. Entonces, mientras más cualificado estés, puedes tener mayor aceptación. Y por eso Trump, el presidente Trump de Estados Unidos, llegó un momento en que decía, no, es que viene mucha gente sin preparación. Y cierto, también había mucha gente que iba sin preparación, pero déjame decirte, mucha de esta gente, bueno, algunos mexicanos, indudablemente, o una gran masa de mexicanos, pero no era la mayoría. No todos. Porque, déjame decirse, en crisis recurrentes sí llegamos a detectar que se iban gente que tenía muy cualificados. Pero como no hay trabajo aquí, y como tuvimos la crisis del 76, 82, 84, 94, 96, 98, 2002, 2001, 2000, 2004, o sea, son más de 10 crisis, más de 13 crisis recurrentes que hemos tenido. Entonces, pues sí, la gente llega un momento en que se desespera y se va. Aun cuando estaba un poquito cerrada la frontera, se vino a cerrar más con la Simpson-Rodino, ya lo dije, cuando se vino a criminalizar. Y entonces, eso sucede. Pero bueno, ¿por qué lo señalo ahorita? Y es muy importante. Con Trump ha cambiado
mucha de la dinámica. Nosotros estábamos preocupados porque se reconocieran a nuestros trabajadores, porque tuvieran trato justo, por prepararlos. También hay gente que negoció lucro. ¿Sí? Fox, Calderón, Fox, Calderón, lucraron con los migrantes porque les interesaba las remesas. Empiezan a ver que las remesas juegan un papel muy importante en la vida cotidiana. Hay organizaciones de migrantes, generalmente de los distintos municipios en Estados Unidos. Hay clubs. Y pues empieza a haber un trabajo donde, pues vengan, aquí hacemos el 3x1. Claro, lo aplican, lo aplicaron. Ahí fue Fox y otras gentes, principalmente, los que empiezan a jugar con las remesas. Y las remesas llegó a ser en México el cuarto ingreso mayor en un momento determinado. Entonces, pero no se trataba de eso. No se trataba de que se manejaran las remesas. Bueno, y también hay por ahí fraudes de remesas y fraudes anteriores de las remesas, ¿no? Porque también se manejaron y se prometieron y se utilizaron, mal utilizaron las cosas. Bueno, entonces, la remesa era un recurso muy importante. Sí hay gente que lo vinculó muy bien a la comunidad, hizo proyectos productivos. Estoy pensando en Michoacán, y a veces, fíjense qué curioso, tuvo que haber sido el padre o alguien así, bueno, que no manipulaba y que se supone que tiene, entre comillas, que tiene una legitimidad. Una moralidad distinta incluso. Sí, una moralidad puesta a prueba. Y entonces hubo gente, sobre todo padres, que impulsaron proyectos productivos donde que la gallina, que las granjas, para las mamás que se quedaban a chambear, y para complementar, para que no se vayan. Y eso es interesante, que hay que pensar la migración con políticas de retención de la gente. ¿Cómo podemos generar trabajo? Nosotros en un momento dado, fíjate que lo dejé lo dejé tentativamente, el estudio migratorio, porque llegó un momento en que yo decía, pues yo no le puedo estar pidiendo a Estados Unidos que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Claro, respeto a mis hermanos laborales y todo lo demás, y no le echo la culpa, le estoy pensando más en el gobierno. Entonces yo dije, no, pues mejor me clavo a ver la pobreza y qué podemos hacer con relación a la pobreza, cuáles son las alternativas para generar condiciones, empleo, romper con la alta corrupción y con la desigualdad que hay en este país. Entonces, fundamentalmente eso es importante, ¿no? A veces sí debemos que apelar. El sistema mundial es donde esto no se da nada más en México y en Estados Unidos. Esto se da en todo el mundo. Entonces hay flujos a Europa, de los turcos, de africanos, no se diga, sí, de África hay bastante. Y entonces ya ahorita coincide, llegó el momento en que pararon. No estoy de acuerdo, porque también déjenme decirles que muchos de estos países centros pues, se han aprovechado mucho de los recursos naturales y han abusado de eso. Y no han generado una riqueza de manera más... No ha habido una distribución de la riqueza más justa, y entonces se confrontan finalmente con lo que se ha venido generando, y gran parte de ese problema lo generaron ellos. Estados Unidos, los países europeos y demás. Entonces, ahorita cambió las reglas de juego con Trump. Estábamos nosotros en el esquema migratorio donde pues apelábamos a que a nuestros conciudadanos los trataran bien, que tuvieran buen papel. Y entonces, desde Obama dijeron, ya no los queremos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo cíclico, pero no hay que hacerlo agresivo. Entonces hicieron otro tipo de residencia para no mantenerlo. Pero no, ya llegó un momento en que se saturó, y además hay un miedo. Un autor que se llama Samuel Hutchinson, en un libro que se llama ¿Quiénes somos?, empieza a ver, y generó en parte él también este miedo, bueno, ya lo traían, pero lo generó, de que llegó un momento en que dijeron, ¿qué pasa si llegan los mexicanos y los latinos y nos invaden?
¿Qué va a suceder? Si quieren recuperar Texas y California, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, exacto, no ven la parte histórica donde... Entonces, empieza a generar un pánico, pues señalando, pues, de manera clasista, racista, pero déjame decirte, bien argumentado, lo leí. Había razones para pensarlo así. Sí, así. para pensarlo así. Llegó, por ejemplo, a cita de que había un partido México-Estados Unidos y que en el estadio gritaban México y que el que sacaba banderita de Estados Unidos casi le daban pama. Entonces, a ese tipo de miedos, pero los naturalizan o los generan con la identidad mexicana. Entonces, es corrupto, es mexicano. Es violador, es mexicano. Es mal hecho, es mexicano. Y no es cierto, los trabajadores por mucho tiempo han mostrado, claro, bajo la exigencia, bajo la disciplina de otros sistemas disciplinarios, pues han mostrado que hacen las cosas bien y todo lo demás. Pero esto se ha generalizado y también le permite pues algo de egocentrismo a los norteamericanos para que permitan ellos mantener. Entonces llega Trump y plantea, bueno, déjenme decirle, Obama, pues ya lo habían dicho, Obama es uno de los presidentes que ha expulsado más migrantes mexicanos, más migrantes y más migrantes mexicanos. Y de hecho esto de la retención de los niños no es de los republicanos, es de los demócratas. Bueno, y pues sin tentarse el corazón en un discurso xenofóbico, Trump retiene a la gente. Y cambia la jugada. Ahora la jugada ya no es para nosotros ser de brazos abiertos con nuestros compañeros centroamericanos y sudamericanos, centroamericanos principalmente, sino cambia la jugada. Entonces, la jugada ahora es, pero antes de eso, pues están las elecciones. Y este discurso xenofóbico le ha servido mucho a la derecha, que es mucha la mayoría, donde sí hay un reconocimiento al mexicano, pero para que barra, trapee, trabaje, pero no como igual. Esa desigualdad cultural, ni en imagen, ni en representación, ni nada. Entonces sí lo queremos, pero lo queremos que esté barriendo. De esta manera. Se llama, y ese es el rollo del multiculturalismo, a diferencia del interculturalismo. El multiculturalismo, sí te reconozco, pero tú eres el que pintas, tú eres el que barras, tú eres la chacha, sí te reconozco. Bueno, y esa es la política del reconocimiento político, la desigualdad entre las culturas. No hay otra manera de pensarnos, no hay otra manera donde los mexicanos puedan desarrollar y compartir y ser iguales. Y en el sistema mundial, ¿no? También, esto no nomás generó. Y es lo que ha generado pues mucha desigualdad y demasiada discriminación con nuestros contemporáneos. Y también el juego de muchos de los gobernadores que le hacen al güerito, ¿no? Que pues, son güeritos y se acercan y también desdeñando en este juego de, bueno, no estoy tan prieto, entonces estoy en la escala a nivel de la mitad o a un cuarto o más cerca. Me parezco un poco más a aquellos del Aquellos norte, sí soy, ándale, ¿no? Sí te hablo inglés, conozco tu sistema. Hay quien incluso estudió en los Estados Unidos, sí, por sí, ejemplo. sí, por eso la distinción, ¿no? Es importante saber otros idiomas y el inglés, indudablemente, pero a veces estos criterios de mercado lingüístico se utilizan más para la desigualdad. O la discriminación también. Que para conocer culturalmente, como se señala, ¿no? Para la discriminación. Bueno, entonces cambia la jugada. Ahora Trump nos lleva a la esquina y nos dice, ¿sabes qué? Te vuelves en el tercer país seguro. ¿Qué es el tercer país seguro? El tercer país seguro es un lugar, podemos verlo así como, bueno, voy a dar así un lugar donde se hace un procedimiento, mientras se llevan los trámites en Estados Unidos, aquí se hace la recepción de los migrantes y se les da condiciones de vida, alimentos, hospedajes, derechos humanos y demás. Trabajo y salud. Trabajo y salud. Los contiene aquí mientras les dice si son aceptados o no son aceptados en Estados Unidos. Esto se hace en Turquía, pero en Turquía les dan dinero al país por parte del ACNUR
de las asociaciones internacionales de los países receptores, de Alemania, etcétera, les dan. Aquí Estados Unidos sí quiere que seamos el tercer país seguro, pero no... Sin subsidiar, sin nada, poder aportar nada para mantenerlos. Es nuestra obligación y no lo ha hecho de mala manera, no esa obligación. Pero fíjate que yo también estaba pensando, claro, me indigna esta situación que pasa en México y todo lo más, la manera como nos tratan mal. Políticamente, muchos de los neoliberales han hecho que nos sigan tratando mal, porque se han puesto no dignos, sino han sido sumisos ante... Claro, no se trata de pelearse con un bravucón y con un gigante, porque nos va mal, pero sí buscar mantener una relación sana, una relación distante. Es difícil, yo lo sé, o sea, me pongo a pensar y es difícil. Pero fíjate que también la otra vez estaba pensando, en el tomo, creo que en el tomo 2, empezamos a encontrar cosas que son, en el proceso de circulación de mercancía migrante, en el tomo 1. Pero en el tomo 2 empezamos a ver que hay algo que alentaba a los mexicanos a irse a Estados Unidos, el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? El sueño americano, en el imaginario, el sueño americano clásico es tener una casa, tener un Cadillac o un carro, tener un refrigerador, tener una televisión, tener un empleo. Ese era el sueño americano clásico para los americanos. Y efectivamente para nosotros jugó un papel muy importante en los Estados Unidos. Claro, o sea, ganabas 10 veces más o 13 veces más de lo que ganabas aquí. Entonces en un año, pues la gente se iba y decía, voy a hacer mi casa. No, te quedas a trabajar aquí, pues no la haces nunca. Tardas muchísimo, compras el terreno y todo, y allá te ibas y boom, comprabas el terreno. Te ibas en una temporada y comprabas el ladrillo, comprabas la varilla y al último el cemento y órale, vamos. Y con vuelta a mano empezabas a trabajar y todo, y ya tenías la casa. Esto no pasa en México, entonces aquí tenemos un problema muy fuerte. Ya lo había señalado en otro lugar, es importante la cuestión del salario. Porque de verdad está demasiado castigado para nosotros. ¿Cómo es posible que el mismo trabajo lo hagas en Estados Unidos y te paguen más de 10 veces el trabajo que tú realizas? Por eso motivaba mucho la migración. Entonces, parte del sueño americano es que en poco tiempo podías hacer un patrimonio para tu familia, garantizar los estudios de tus hijos, etcétera, etcétera. Un proyecto emprendedor. Claro, también hay casos y ejemplos de migrantes que se fueron y regresaron peor igual. los borrachines, los descuidados, los que tuvieron dos familias, 3 familias, pues se iba la lana, Pero no, hubo quien sí se aplicó y es un tema muy interesante. En el tomo 2 platiqué de los sistemas disciplinarios. Cómo llegan los migrantes y se autodisciplinan y tienen 2 trabajos, fíjate, generalmente. Y se ponen, voy a decir una grosería, bueno, una chinga, se paraban unas chingas, pero fuertes. Entonces en la mañana trabajaban en la industria y en la tarde estaban en la cafetería o hacían overtime, o sea, tiempo doble, y terminaban. Y entonces cuando descansaban, por eso venían aquí a México. Sí, pues iban, regresaban y se emborrachaban y todo, pero lo que quiero decir es que optimizaban mucho su recurso. Y el análisis fue más allá, no nomás nos quedamos en la narrativa, sino veíamos que, por ejemplo, si tú haces overtime, o sea, tiempo, y el promedio que encontramos era más de 10 horas de trabajo. Entonces, le está robando al sueño, le está robando a la limpieza, le está robando a la recreación. Sí. Entonces, lo compactas el tiempo, por eso se llama el sistema disciplinario, el autosistema disciplinario, y entonces tienes medido casi como cuando vas caminando y vas barriendo con la cola, vas moviendo la escoba, ¿no? En esta imagen graciosa, pero eso pasaba con los sistemas disciplinarios, y claro, eso enferma también a la gente en un momento determinado, ¿no? Pero eso sucedía, o sea, el sistema disciplinario que agarraban los trabajadores. Pero también encontramos las formas de explotación a través de los sistemas disciplinarios. Entonces, el confinamiento era importante porque abarataba la mano de obra.
Mantenerlos encerrados juntos. No, si no juntos, bueno, sí juntos porque se optimizaba la renta. Sí, había casos donde, y efectivamente buscaban a veces, cuando venían por los hombres, o sea, decían, pues vamos a juntarnos para optimizar. Luego ya la dinámica es que se enojaban porque el que agarraba el refrigerador de más y cosas de ese tipo. Bueno, esas son de las cosas que sucedieron y que encontramos en la investigación. La investigación es muy rica porque pusimos los testimonios. No habla nada más, la narración las hacen las mil y tantas gentes y van platicando en torno a ello. Bueno, entonces yo digo, ¿sabes qué? Que no estuvo tan mal, por un lado, porque fíjense que estaba hablando del sueño americano. Sí. El sueño americano como despierta y tú dices, oye, el sueño americano. Para el sueño americano, más o menos, ¿qué significaba aquí? Pues empleo, buenos salarios, lana. ¿Y saben qué? Carros. Y ¿sabes qué? Una morrita donde me voy a casar. Entonces, eso era lo que trabajaba. Bueno, se dan cuenta y tratan de romper el sueño americano. Tratan de cambiarle el sentido, de desalentarlo, esa es la palabra, de desalentar el sueño americano. Y entonces empiezan a haber cosas terribles, ¿no? Desde crímenes, donde dejaban a la gente encerrada en un camión y se desgarraba para salir. Entonces ese tipo de cosas, o que se volteaba el tren, la bestia, cosas de ese tipo que desalientan. Y sí, efectivamente, había muertes masivas. Bueno, no se culpa a Estados Unidos, pero sospecho... Ciertas condiciones favorecieron eso, sí, digamos. pero no, además una política de esto. Y luego empieza a haber bandas tipo Mara que empiezan a extorsionar y a suplir a los viejos coyotes. Y entonces, pues, un violadero, un matadero, robos en Sudamérica. Entonces, tenía testimonios de que te subías al tren y ya estaban las bandas quitando, poniendo, violando. Y cosas terribles. Claro, se hacía para desalentar esta política del sueño americano, este imaginario que alimentaba. Pero era terrible, o sea, de verdad era... Entonces, cuando México dice, bueno, lo forzan a decir, vamos a agarrar... Fíjate que yo digo, está bien. Porque esta parte, bueno, esa es una parte. Y la otra parte era la policía, la policía de migración. Pues eran extorsionadores, y más en la época de neoliberal. Y en una época yo recuerdo tuve un tío policía que me decía que era injusto, que se iban y agarraban a los ayulitas, a los mayas, a los cuates estos que vienen, y los torturaban y les quitaban la lanita. Bueno, entonces no veo nada mal que el Estado mexicano se encargue. Sin embargo, hay grandes problemas. Los grandes problemas es para retener la gente, todavía no. Si no tenemos alimentación, no tenemos trabajo, para muchos mexicanos, se tiene que buscar la manera. Por eso es importante que tanto organismos internacionales, el ANUR, la ONU, la OIT, etcétera, entren al quite, y Estados Unidos, porque le estamos haciendo la chamba a Estados Unidos, que le entre. Alemania dijo que le entraba. ¿Quién más dijo que le entraba? Creo que España también le entraba, y la Comunidad Europea dijo le entramos. Bueno, entonces yo digo, sí está bien, porque si no, esto es un relajo. Un desorden. Es un desorden y es un crimen, y nos toca, porque de por sí el crimen organizado tiene muy confinado a México, a muchos de los estados, a muchos de los municipios, pues es peor todavía. Y sí, el caso más grave y terrible fue cuando sucedió en Tamaulipas, ¿no? Que había 80 agentes, le hablan, vienen las formas de extorsión en el libro antes del crimen organizado. Entonces te hablan y les decían, a ver, aquí está fulano de tal, quiero que me des tanta lana como secuestro. Y entonces llegaba la gente y pagaba. Y entonces fue yendo la gente, un grupo de gente, y los demás eran gente pobre.
Oye, ¿y qué? No, pues no, nadie, no, yo no conozco a nadie o nadie va a responder por mí. Ah, bueno, entonces agárrate un martillo y agarra tu otro martillo y el que sobreviva se queda a trabajar con nosotros. Y ese tipo de crueldad, y eso te pasó en Tamaulipas, fue terrible, ¿no? Hubo 80 muertas, fue feo, o sea, y era una espiral que iba a agarrarse cada vez con mayor fuerza, iban a ser la gente que iba a hacer esto. Entonces, a mí me da gusto en ese sentido, pero no me da gusto porque pasamos a ser los polizontes ahora del sistema mundial. Sin embargo, yo creo que esperemos que se pueda hacer un trabajo más profundo y más eso. Y fíjense que de verdad lo he estado pensando. Mañana tengo una cita en el Senado, me invitaron como a otros investigadores. Y yo creo que se puede hacer cosas bien padres, con calma y bien hechos. Entonces, esto, la policía migrante que sea ética, que se corran a todos los rateros y a toda la gente que es extorsionado y ha matado, y que se quede el crimen organizado, quitarlo para desestimar, quitarlo en términos en este negocio, y que el gobierno se dedique a esto, ¿no? Voy a detenerle en este momento, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, estamos hablando acerca del fenómeno migratorio, estamos desglosando algunas de las causas, de los orígenes de este fenómeno, también algunas de las problemáticas. Pero vamos en la siguiente parte de nuestro programa, pues a hablar de estas propuestas que investigadores en todo el país, y en este caso el doctor Contreras, pues han ido estudiando, han ido sugiriendo como una manera de ordenar este fenómeno que no se puede detener, es parte de la vida misma, de la vida humana, pero sí se puede ordenar de cierta manera para que justamente estos orígenes permitan a las personas desarrollarse como lo que somos todos, seres humanos, ¿no? Entonces, si les parece, regresamos en un minuto. No se vayan. Yo sí cumplí mis sueños. ¡Yo cumplí mis metas! Yo cumplí mi proyecto. En Alianza Cajas Populares impulsamos tus proyectos, mejorando tu calidad de vida y haciendo productiva tu región con planes de ahorro, crédito e inversión. En Alianza Cajas Populares confiamos en ti. Con Alianza, yo sí. Super Económico Cash, tenemos unos super precios para este mes de julio. Para que puedas celebrar en grande, con tu familia y amigos, este cierre de clases, tenemos unos super precios en todos los productos para tu fiesta de graduación. Refrescos, desechables, servilletas, botanas y un delicioso mole. Estamos en calle Venustiano Carranza número 104, en el centro. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Casarte, cafetería y crepería ubicada en 5 de mayo 408, aquí en Apacio el Alto, y que es atendido por su propietario, José María López. Ojalá que se den la oportunidad de darse una vuelta, un lugar muy agradable que nos ha abierto las puertas en este día para platicar sobre el fenómeno de la migración. Está con nosotros el doctor Ricardo Contreras, antropólogo, y nos está dando
una visión acerca de este fenómeno complejísimo. Por eso pasamos de lo local a lo nacional y a lo internacional. Todo está tan relacionado con este fenómeno y está en todas partes que es necesario hacer estos cortes de pronto. Nos ha estado hablando acerca de lo que es la migración, las causas de la migración, las problemáticas que esto conlleva, pero también de las partes positivas que este fenómeno tiene. Y bueno, en esta segunda parte de nuestro programa estaremos hablando de algunas propuestas, de algunas situaciones en las que tenemos que pensar y en las que tenemos que trabajar, pues para que este fenómeno sea un fenómeno ordenado, que tenga más beneficios que perjuicios y que precisamente permita una movilidad más libre y que finalmente este fenómeno de la migración pues tenga como resultado final pues el desarrollo del ser humano en todas sus potencialidades. Y quisiéramos saber si eso es posible. Doctor, ¿qué nos puede platicar sobre esto? Pues sí, fíjense que sí está dura la cuestión. Sí está dura, pero miren, hay unas gentes que son ejemplares. Son las patronas. Las patronas son este grupo de mujeres que le dan comida a los migrantes que pasan en el tren. Y entonces preparan la comida y todo, y se lo dan gratis, se lo dan de corazón. Ellas argumentan que sus hijos fueron, o sus esposos fueron migrantes. Y es una labor que hacen. Y me gustó mucho, hace poquito las volvieron a decir, dice, nosotros damos. Y en esta ética de dar, siempre estamos nosotros preocupados por la lana, que no nos corten, que no nos quiten. Es dar, es mostrarse, es darlo con amor. Entonces, esos documentales de las patronas yo se los recomiendo para que vean otra calidad de gente. Y no son gente rica, no son gente que va y da dádivas y o que da de lo que les sobra, digamos. O da de lo que les sobra, no. Les dan sus arroz, sus frijolitos, les dan su agua a los migrantes. Y esos pasan. Yo no sé cuántas veces los regresan y vuelven a pasar y comen y todo lo demás. Se los dan en bolsas para que ellos vayan. Bueno, efectivamente, tenemos un problema muy fuerte. Esta política de brazos abiertos empieza ¿a cerrarse? A cerrarse. Tiene que ser más controlada. Ya argumenté porque no vi tan mal la medida de que el gobierno sí tenga control de sus fronteras y de su territorio. Y tiene grandes retos. Tenemos entendido que en los centros de inmigración y en los centros de donde llegan los migrantes, pues hay una sobrepoblación y entonces estaban diseñados para para gente, 15. Cierta capacidad. Cierta capacidad y ahora está sobre rebasada, ¿no? E incluso donde lo retienen la policía, el Instituto de Migración, igualmente no alcanza la comida, viven en hacinamiento. Se quejó las migraciones no solamente son con Centroamérica, están en África, en Asia, que vienen por esta vía. En Cuba, con los cubanos, fíjense que quiero hacer una reflexión sobre la cualificación de los cubanos. Es toda una perspectiva. Ahorita hablé como si todos los migrantes fueran buenos y hablé porque tienen la necesidad, porque somos humanos, porque debemos estar pensando en las cosas. Pero sí también estaba viendo testimonios donde la gente no quería México, no quiere México, hasta te dicen, yo no quiero México, pues lo sentimos porque pasan por aquí y ahora pues en este nuevo rol pues tienen que entrarle a esta cuestión. Los cubanos traen un imaginario donde ellos se ven así, donde van a ir a vivir en Estados Unidos, en Miami, en grandes carros, se ven, van a estar bien vestidos y demás. Déjame decir, los cubanos, el promedio de educación es mucho mayor, entonces es gente cualificada, pero no sé si toda la gente que vaya con afán de trabajar. Como saben de muchas historias de cubanos exitosos, que cantan, bailan, son vedettes, etcétera, entonces, más bien dicho, por ahí traen pues el imaginario, ¿no? Y no sé qué tan bueno sea eso, pero bueno, eso no. Claro, a mis hermanos cubanos les deseamos que les vaya muy bien, pero es otro canal, traen otro canal muy diferente a los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, beliceños. Bueno, ahora,
no cambia la política, pero sí tenemos que ver los respetos humanos, sí tenemos que ver que organismos internacionales supervisen la manera que trabajamos. Estados Unidos debe de mocharse con el dinero para poder dar recursos. Y también, bueno, habíamos platicado que la ONU es fundamental. Sin embargo, el rol de Estados Unidos, ahora me voy al sistema mundial, el rol de Estados Unidos no ha sido muy grato. O sea, Estados Unidos con Trump quiso cambiar junto con junto con Inglaterra el papel, déjenme platicarles, a nivel del sistema mundial. El Brexit es la salida de Inglaterra de la Unión Europea. De la Unión Europea. Pero ellos decían, ya no queremos estar en la Unión Europea porque nosotros somos los que subsidiamos a los turcos, somos los que subsidiamos a los españoles, somos a los que subsidiamos a los portugueses. Ya les dimos dinero para la formación, ya les dimos dinero para su plan estratégico, ya les dimos dinero y nada, no hemos visto gran cosa de lo que prometía la Unión Europea. Así es que yo prefiero, dicen ellos, nos vamos por la libre y los recursos, y ya no vamos a estar mal distribuyendo nuestros recursos. Eso lo dice, a grosso modo, Inglaterra. Pero pasa algo, fíjense, que este rollo del neoliberalismo, el rollo del neoliberalismo es en un momento histórico, después de con Margaret Thatcher y con el presidente de Estados Unidos, ahorita les digo cómo se llamaba este actor, Ronald Reagan sale y rompe porque se colapsa el mundo soviético, el mundo socialista, y dicen, de aquí para atrás va a ser esta la mecánica. Y se organizan instituciones, el Fondo Monetario ya estaba instituido, bueno, pues viene a tomar un papel estratégico el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, y la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Juegan un papel muy importante, que determinan hasta lo educativo. Sí. Y tú dices, ¿qué anda haciendo aquí esto? Ah, no, pues te dicen qué es lo que debes de hacer y qué nos hace modernos, y viene todo un esquema ideológico de formas de pensar que hay con el neoliberalismo. Bueno, y empiezan a hacer jugarretas, estrategias para repartirse las cosas en el sistema mundial. Entonces los beneficiados, pues, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, Trump llega y les dice a la Unión Europea, que son los principales, bueno, junto con Japón, que son los, dice, Estados Unidos ha sido el policía del mundo. Y nosotros los hemos defendido contra el antiguo bloque soviético y lo demás. Pero ustedes no nos han dado nada. Y es momento que nos empiecen a dar. Entonces lo que estaba planteando Trump era un capitalismo imperio rentista, que tenían que pagar. Pagar una renta. Sí, pagar sus rentas. Entonces aranceles, rentas, para que le convenga a ellos, sigan investigando sobre la parte bélica, controlen el mundo, tengan a los ahora rusos controladitos y demás. Eso fue lo que dijo. Y Trump es toda una figura, como lo fue Reagan, bueno, en distinto momento histórico, pero eso es lo que querían, una figura de un empresario racio, que sabe todas las mañas para negociar, cómo aprieta y demás. Bueno, y empieza con los aranceles y con China, y truena con Huawei. Truena porque Huawei sí estuvo trabajando estrategias para ir supliendo piezas de su teléfono. Y truena con los aranceles porque le aplican también los chinos aranceles a Estados Unidos. Truena también, castiga a la India. La India había sido fiel con Estados Unidos comercialmente. Compraba y hacía partes de software, les vendía muy bien, había una muy buena relación,
y los castiga, les da un castigo ejemplar. Trump, y órale. Y con los de la URSS ya lo habían tronado, los había dividido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quedó fragmentada. Todo. Bueno, pues Trump, siendo un presidente muy autoritario, sin embargo, ha permitido fortalecer a la misma Rusia. Y entonces ya empezaba a coquetearse Rusia con China. Y la India, como quedó desprotegida, dijo, no, pues yo. Y entonces, ahora en esta reunión de los 20, forman el bloque India, China y Rusia. Mole, segundo, tercer golpe muy fuerte. Perdió tierra. Inmediatamente, curiosamente, Israel hace la paz con Palestina y ya dijo que ya no va a haber bloqueos y ya no va a haber bombas, intercambio de bombas y todo eso. Y tú dices, entonces, esto es efecto del otro. Y claro, Venezuela, pues en Venezuela se daba ya por perdida Venezuela, pero entró China y entró la URSS y pararon. Y en un momento no tardaba en establecerse la Tercera Guerra Mundial y no se pudo. Bueno, ahí Trump fue prudente, según esto cuentan, que fue prudente porque sí vio dos o tres veces que la posibilidad ya de que se explotara esto, pero no, lleva las de perder. Alemania está sumamente enojado con Estados Unidos. Ha sido un patán Trump con la presidenta de... Y a estrenar, yo voy para allá. Si ya tienes tu tarjeta Alianza, ¿qué esperas? Todas las compras que hagas con tu tarjeta del 16 al 19 de noviembre participan en el sorteo Buen Fin 2018. Los ganadores recibirán el reembolso de sus compras hechas de cómo está el escenario. Pero también está cambiando el escenario. No podemos cantar victoria, nada puede cantar, porque somos el vecino de Estados Unidos. Bueno, entonces, hay posibilidades de que trabajemos con los chinos, de que trabajemos con algunas cosas con los rusos. Se está filtrando por la vía económica, muchas de las cuestiones económicas con China. En Perú tienen inversiones, el caso de los chinos, en Brasil tienen inversiones. En Argentina tienen inversiones. Con Bolsonaro, que es un fascista, tienen inversiones los chinos. Entonces, quieras o no, están trabajando en lo económico, pero ya entraron a América Latina, que era la América para los americanos, ¿no? La doctrina Monroe. Bueno, entonces empieza esto. Y yo creo que ayer estábamos viendo un debate de la CNN, de los republicanos y los liberales. Tiene que cambiar el rol de Estados Unidos. No puede vivir tronando los dedos, haciendo las estrategias que antes hacía y abusando de muchos de los países que fueron sus aliados. El caso de México. No puede ser, no debe ser. Entonces debe de cambiar. No sé si es probable que gane Trump, es probable que gane Trump, pero tiene que cambiar el discurso de Estados Unidos con el mundo. Ya no es el imperio que llegó como en nombre de la fantasía, ya no es Walt Disney. Esto ha cambiado la correlación. Y pienso, ¿por qué? Porque cuando López Obrador saca la propuesta de desarrollar proyectos de desarrollo para América Latina, para Centroamérica, para Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Belice, los que alzan la mano es Alemania, no alza la mano Estados Unidos, los que alzan la mano son la Comunidad Europea, los que alzan la mano. Bueno, entonces se supone que mañana en el Senado nos van a presentar la estrategia de los migrantes y yo no sé, espero que haya oportunidad de participar y quiero plantear lo que quiero decirles a ustedes. Fíjense que Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, son nuestros hermanos
y están muy lastimados económicamente, políticamente, hay mucha inestabilidad y hay bastante delincuencia. Entonces sí se tiene que parar eso, porque no puede haber guetos en los países, no puede haber país gueto. Tiene que haber, por el bien del mundo, criterios generales, apoyos generales, condiciones generales que permitan desarrollarlos. Entonces, pienso que una de ellas, pues claro, es llevar inversión. A mí no me gustaría, he estado pensando, ¿qué estrategias podrían ser buenas? Pues si llevas fábricas, pues sí, la maquila, pero luego las maquiladoras no son, sí te ayudan, hay un salario, es un salario mínimo. Yo le voy más a la economía social, porque sí puede ayudar a la gente. ¿A qué se refiere con la economía social? Es formas de producción, distribución y consumo que le permitan a la sociedad cuidar la parte sustentable, retribuirlas bien y hacer formas de no explotación. Ya. No, claro, suena muy fantasioso esto, pero es muy elemental. Miren, muchas de las comunidades, estaba viendo en Guatemala tienen un mercado que se llama el mercado de Chichicastenango. Chichicastenango se llama el pueblo. El pueblo, que es muy bonito y que hay mucha producción. Entonces, si América Central no consume Bayer, no consume Monsantos, y permiten hacer toda esta región producción sustentable para el mundo, las condiciones están bien, pero que sea eso, que sea sustentable, que no esté contaminada, que no depreden la naturaleza. Que no depreden la producción intensiva, no depreden la naturaleza. Y este mercado está lleno de colores de jitomates y demás. Yo pienso que por lo menos todos estos mercados, que son producidos por grupos indígenas mayas, la mayoría, pueden abastecer el mercado del turismo, tanto los comercios como los hoteles, como los restaurantes. Entonces, si realmente quieren ayudar, se puede ayudar. No se modifica nada. ¿Sí? La segunda es impulsar los proyectos turísticos, que son, entre ellos juega un papel muy importante. En el caso de Bélice es el primer fuente de ingresos, el turismo. El turismo. Y en el caso es el tercero o el cuarto industria que genera recursos. Entonces la industria hotelera juega un papel muy importante. Pero ahí sí yo apelar que no sea el Marriott, que no, este tipo de consorcios, las cadenas turísticas, que lo único que hacen un turismo evasivo, que los encierran. Entonces tú ves las playas paradisíacas, estás encerrado, tomas las bebidas, consumes, pero nunca interactúas con la gente de ahí. No vas a ver los pájaros, no vas a ver la naturaleza. Entonces sí es importante otro tipo de proyecto de economía social que impulse la sustentabilidad, pero que impulse que la gente que vive ahí pueda vivir de eso, de la industria, ¿no? Mira, está el Tren Maya, está en debate para que no altere la naturaleza y todo lo demás. Estaba viendo que se pueden hacer en un momento dado, por ejemplo, donde esté la selva fuerte, se puede pasar por arriba el tren. Sí lo han hecho. Sí lo han hecho en otros países, se puede hacer, indudablemente. Ese Tren Maya puede llegar a la zona maya. Y déjenme decirles, en Guatemala está Tikal, Yaxha, el Mirador. Son grandes, y hay más, son grandes pirámides. Tikal es una de las pirámides más hermosas mayas, pero están del lado de Ecuador. De Guatemala. De Guatemala, perdón, están del lado de Guatemala. Entonces es fundamental que se impulse este proyecto para que puedan hacerlo, ¿no? En Honduras está Copán. Copán es otra de las ciudades que tienen proyecto Maya. En El Salvador está la Joya del Serén, Tuzmal y San Andrés, que podrían ayudar a esto. Y
y en Belice está el caracol, está el tunja y está Chunautunich, que trabajan. Todos hablan español, esa es una ventaja, excepto Belice. Pero déjame decirte, en Belice el 62.9% habla inglés, que es el idioma oficial. Sí, al haber sido colonia británica, bueno, el idioma inglés es el que se impuso en un momento histórico, ¿no? Pero también déjenme decirles que se habla el 56.6%, o sea, son bilingües. Mucha de la población es bilingüe y habla español. 56.6%. Perfecto. Fíjate que he estado viendo lo de la identidad con la identidad norteamericana y efectivamente las partes culturales juegan un papel muy importante, el idioma. Hay una matriz que es hispana que también puede ser aprovechada y es necesario redignificar el papel, no solamente hacer infraestructura y todo y ahí muere, no. Tenemos que visualizar un llamado, una identidad, una forma de representarnos como centroamericanos, donde aspire a un nuevo orden social, lo sustentable, las buenas relaciones y todo lo demás. La economía está fundamentalmente dado en la agricultura. Entonces está el café, el azúcar, el algodón, las hortalizas, está la parte pesquera en Guatemala. En Honduras está el café, el azúcar, los textiles juegan un papel muy importante. Pero no queremos a Sara, no queremos a Carolina Herrera que venga a robarse los diseños. Sino que se queden aquí. Y está el azúcar, el café en El Salvador, el algodón, el maíz y nuevamente los textiles. Entonces empezar a hacer mercados justos. Y yo pienso que con esto sí se puede impulsar. No nada más con la mano de obra barata, como en el Panamá, que entraron muchas gentes y quedó la desigualdad, no. Yo pienso que ahí la parte indígena, la parte local, las formas de organización social pueden respetarse, el tejido social se refuerza, y se reactivan y yo sé que los grandes interesados y son estas grandes empresas de turismo, pues condicionarlas muy claramente de qué es lo que se quiere y por qué se está haciendo las cosas. Pero entonces esta región generaría empleos, esta región generaría seguridad alimentaria para la gente que vive ahí y una industria que no sea agresiva. Yo sé que la textil, sobre todo la parte que tiñen, es muy contaminante. Bueno, pues buscar maneras de otras formas. Esto me gustaría escuchar el día de mañana, el proyecto de migración junto con este otro proyecto. Y si lo capitalizan bien tanto el presidente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, etcétera, etcétera, puede pasar a la historia como un buen proyecto. Y si ya están, claro, cuidar las selvas, cuidar el pase del jaguar y los jaguares que todavía están ahí y otras fauna y flora que debemos de cuidar, yo pienso que esta zona podría ser una manera de sobrevivir. Están las mineras, generalmente Honduras, Salvador, están las mineras, pero ahí están los intereses muy cañones con las industrias transnacionales. No veo ahí que eviten el fracking y ese tipo de cosas y que le den la orientación sustentable, porque es hermoso. De verdad estaba viendo las fotografías de nuestros hermanos sudamericanos, sí. Son paradisíacas, tan hermosas los montes, la sierra, los bosques, los volcanes, las playas, las zonas arqueológicas. Bueno, claro, esto no es utopía, es curioso, ya lo había señalado también López Obrador, la posibilidad, pero yo ahora que lo veo que sí está esa posibilidad, que sí hay una posibilidad para nuestros hermanos centroamericanos y demás. Y buscar, pues claro, políticas de contención de trabajo, de organización y de sentido. Y la organización de sentido tiene que ver con la identidad cultural. Entonces, impulsar la identidad cultural ya no
como los salvatruchas, sino otra identidad cultural que permita a los actores dignificarlos y tener perspectivas. Es decir, suplir el sueño americano por un sueño sustentable de la región de Centroamérica. Bueno, pues esto es lo que quería compartirles y espero haber ilustrado por lo menos la imaginación y la solidaridad. Y no se nos olvide nosotros que nosotros fuimos expulsores de migrantes mexicanos. No se les olvide, no se confundan, hay muchas cuestiones, hay mucho ruido, hay mucha distorsión. Entonces yo creo que no, tenemos que ser humanos, tenemos que resolver los problemas de fondo y debemos de cuidar mucho la manera como se plantean las cosas. Y no decir, no, es que ya no, si no resuelve esto, no, ese tipo de ruido no nos conviene. Más bien dicho, qué es lo que vamos a hacer y en qué vamos a apoyar, ¿no? Y claro, aquí sacar el clúster de los muebles de madera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la Pasión Alto, pero eso es tema de otra plática. De otra conversación, ¿no? Sí. Pues me parece muy interesante todas estas propuestas de cómo hacer, sobre todo esta zona de Centroamérica, pues una zona de desarrollo sustentable, además porque no se impone nada, sino que se aprovecha lo local. Sí. Probablemente tendremos que regresar nuestra mirada a las maneras de producción anteriores a estas épocas, y yo creo que incluso se convertiría como en un ejemplo de nuevo orden para otras zonas del mundo que lo requieren, una especie de campo de experimentación que se puede llevar, exportar incluso a otras zonas, como este cambio de paradigma permitiría el cambio del sueño, cambiar el sueño americano por el sueño propio, el sueño personal, ¿no? Claro. Con una idiosincrasia nacional en todo caso, no nacionalista, sino nacional. Muy bien ilustrado, pero también creo que muy esperanzador, ¿no? Es decir, Esperemos. tendríamos que ver que estas propuestas primeramente cambiaran el paradigma de aquellos que tienen la autoridad y el poder para poder hacerlo, ¿no? En colaboración evidentemente con la ciudadanía. Me parece un tema muy interesante y queremos agradecerle realmente, doctor, que se haya tomado el tiempo de venir a platicárnoslo. Seguramente es un tema muy interesante. Creo que a veces nos quedamos mucho como en lo local, ¿no? Como en cómo nos afecta a nosotros, y a veces no vemos cómo esto tiene un contexto mucho más grande, un contexto que a veces tiene más influencia que lo local, ¿no? Me parece entonces que ha venido a ilustrar mucho de este tema. Probablemente cuando veamos las noticias noticias de migración, pues lo podamos ver con otros ojos, con una situación mucho más humana, con mucho más sentido, más que estas personas que vienen a generar violencia o robos, que seguramente hay quien los hay, pero la mayoría vienen por otras razones, ¿no? Entonces, también creo que nuestro propio paradigma, la manera de ver a esos hermanos en necesidad, pues también tendría que cambiar, ¿no? Sí, de Humanos acuerdo. finalmente. Sí, estoy de acuerdo y sí necesitamos replantear muchas cosas. Y fíjate que muchas de las retóricas que manejamos en nuestros imaginarios es de víctima. Entonces, hacen a expensas de nosotros, toman decisiones sin tomar en cuenta. Entonces ya nomás somos como los residuos de una ola que ya expulsa lo que no quiere el mar o lo que no quiere la tierra. Pero yo pienso que no, que debemos de tomar una parte más activa y sí hacerle ver a Estados Unidos que cambie el rol, sí hacerle ver a nuestras autoridades que puede haber solución. Y yo les pido mucho, como un ejercicio que vale la pena, escuchar a nuestros hermanos, que claro, también van a protestar y van a decir y van a hablar mal de nosotros por muchas cosas que han pasado, pero que tengamos esa disposición de escucha, que podamos entender qué es lo que sucede y que también hay tarea para nosotros para que podamos actuar y resolver en la medida de nuestras posibilidades y no dejar todo al oleaje del tierra y del mar, ¿no? Pues nos quedamos con este mensaje final. Doctor Ricardo Contreras, muchísimas gracias por estar con nosotros, que no sea la primera y última vez. Pues, gracias. Seguiremos invitando. Claro, claro. Y a ustedes, amigos, pues les agradecemos su atención. Esperamos que este tema haya sido de su interés y que estén al pendiente de nuestras siguientes emisiones. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por su atención.